Y precisamente nos llamamos amapola porque, bueno, a mucha gente le llama la atención el nombre amapola. Bueno, el Guerrero en el sur de México es un estado que está estigmatizado. Los habitantes estamos estigmatizados porque Guerrero ha sido históricamente el principal productor de amapola en el país. Entonces es una provocación también el mismo nombre, pero también es a propósito para plantear la cobertura de la violencia desde una narrativa contra hegemónica para desmontar ese discurso de que la violencia pues está ligada básicamente a la producción de sustancias ilícitas. Claro que es parte, pero no es la causa principal. La causa principal de las violencias que nos atraviesan en México, pues es la corrupción, la impunidad, el abandono de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios. Ese es el origen de la violencia. Y entonces el nombre de Amapola nos sirvió mucho para desmontar esta narrativa y también para lanzar pues un reto, ¿sí? Para que desde el mismo nombre nos vean a Guerrero de otra forma, porque lo que se intenta en Amapola es desmontar estas narrativas que explican que la violencia la generan los cárteles de la droga y que el Estado se dedica a combatir los cárteles de la droga. Cuando si existe el crimen organizado es porque el Estado está con algunos de sus agentes formando parte de estos grupos. Entonces, este es Amapola Periodismo y Minga, como ya lo explicó Claudia, somos estos medios que estamos articulando este proceso de formación de periodismo descolonial. Les hicimos llegar a todos ustedes cuál es el objetivo general de este taller. Y bueno, lo menciono a grandes rasgos. El objetivo general de ese taller es visibilizar la narrativa hegemónica presente en la información difundida por la mayoría de los medios de comunicación, a veces incluidos los medios alternativos y o comunitarios, porque la mayoría de los periodistas y comunicadores no hemos descolonizado nuestro conocimiento en torno a la comunicación y al ejercicio periodístico. Y este taller es con el propósito también, finalmente ese es nuestro gran objetivo, de establecer a partir de estas 7 temáticas que vamos a abordar, apuntes para una guía práctica de periodismo descolonial. Algo bien importante y que quede claro desde el principio. Nosotras, quienes formamos parte de Amapola Periodismo y Minca Comunicación, también estamos en este proceso para formarnos y reflexionar con todos ustedes de forma colectiva sobre la comunicación y en concreto sobre nuestro ejercicio periodístico. A lo largo de estas temáticas, que son temáticas muy puntuales, les hicimos llegar este plan de trabajo y que al final, probablemente no en la 7ª sesión, sino tengamos después de eso un proceso todavía un poco más largo, pero que va a surgir esta guía práctica pues a partir de estas reflexiones que fuimos haciendo de forma colectiva. Vamos a pedir para esto, en cada sesión, que nos compartan por escrito una reflexión después de de que el ponente del tema en particular exponga y se hagan los ejercicios.
en relación a esa temática en concreto, les vamos a pedir que hagan un ejercicio de reflexión precisamente sobre esas narrativas hegemónicas en las diversas temáticas que se van a abordar. Y esto es lo que va a ser como parte del insumo para la elaboración de esta guía práctica. Y también va a ser, es con doble propósito esta actividad, también nos va a servir para conocer si siguen en este proceso de formación y para que al término de con el 80% de sus asistencias a los módulos y también de sus aportaciones en relación a estas reflexiones, pues Avia Yala les extienda la constancia correspondiente. Entonces, a lo largo de este taller, que son 7 módulos, vamos a ir haciendo estos apuntes para construir esta guía práctica colectiva, para que el periodismo como una herramienta, como la principal herramienta de la comunicación, nos sirva para este propósito de descolonización de nuestras audiencias, de todos estos medios que estamos aquí. Y bueno, no queremos escucharnos solamente, no queremos que solamente nos escuchen a nosotros, a nosotras, queremos escucharlas y escucharlos a los que están aquí esta tarde, mientras damos el espacio para que el ponente del día de hoy se conecte. Vamos a abrir micrófonos. No podemos hablar todos, obvio, pero sí hay que hacer este ejercicio de escucha. Entonces, si alguno de ustedes nos quiere compartir cuáles son sus motivaciones, también queremos conocer desde dónde se conectan, cuáles son sus motivaciones y qué piensan de este propósito de construir conjuntamente esta guía práctica para un ejercicio periodístico descolonial. ¿Vamos bien, Noé, Clau? No, creo que ya entró Ramón, así que... Perfecto, ok. A ver, Ramón, si estás. Tenía entendido que ya había entrado. Así ya le damos la bienvenida a él y después les comentamos a la gente que vamos a tener como un momento de preguntas una vez que participe Ramón. A ver si está. Sí, buenas, yo estoy aquí. Ah, genial, genial. Bueno, darte la bienvenida, Ramón. No sé, Marlene, ¿lo querés presentar? Sí, pues lo presentamos rápidamente, no, aunque personas como él no necesitan mucho espacio para la presentación. En términos generales, Ramón Grossfogel es sociólogo. Él forma parte del grupo Modernidad Colonialidad, que surgió en la Universidad de California en Berkeley. Ramón es un ciudadano del mundo, pero su primer aliento de vida surgió en Puerto Rico. Ramón Grossfogel es un aliado de este movimiento de Avia Yala Soberana y es un aliado porque este movimiento que está articulado por el comité, por CODECA, que acompaña a las luchas campesinas principalmente, pues Ramón es un teórico, un intelectual que hace esa labor muy importante, acompañar en territorio las luchas campesinas, algo que muy pocos académicos y teóricos realizan. Así es que cuando se organizaron estas temáticas para este proceso de formación, lo primero que nos planteamos es tener aquí con ustedes a una persona que nos introdujera al pensamiento decolonial para dar paso después a esta reflexión sobre el ejercicio periodístico, cómo realizarlo de forma contrahegemónica para la descolonización de las audiencias en Latinoamérica.
Así es que sin más, le damos la palabra a Ramón Grossfogel y muchísimas gracias, Ramón, por aceptar estar aquí con nosotras, con todos nosotros, esta tarde en este espacio. Te Sí, paso micrófono y cámaras. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y que me hayan invitado a conversar sobre el tema de la descolonización. La verdad que una pregunta que tengo, ¿cuántos minutos dispongo? 45, 50 minutos. Muy bien. Entonces, aquí hay dos temas. O sea, la primera pregunta es ¿qué es descolonización? ¿Qué significa eso? Y entonces hay otro tema que es cómo eso se traduce en el tema de las comunicaciones. Es lo que logro entender de la discusión, ¿no? ¿Cómo traducir eso al tema? Porque es que el tema descolonial es muy amplio. O sea, vamos a ver. Primero déjeme explicar un poco el tema. La expansión colonial europea no es algo anecdótico en la historia. La expansión colonial europea es un evento histórico mundial que tiene una temporalidad y una espacialidad muy particular. O sea, la expansión colonial europea, que comenzó bien atrás, siglo XV, podríamos trazarlo al siglo XV, primero con la conquista de Al-Ándalus, esa civilización que existía al sur de la península ibérica en Europa, en lo que hoy llamamos Europa, porque realmente Al-Ándalus era una formación que pertenecía a África, realmente. Al-Ándalus es esa parte de la civilización musulmana en el sur de Europa, pero sobre todo en la península ibérica. Ese fue el primer momento de la expansión colonial europea. ¿Por qué yo empiezo ahí? Porque nosotros muchas veces tenemos, a mi entender, una visión muy centrada en la experiencia colonial de Abya Yala y pareciera como si los europeos de momento llegaran a Abya Yala y se inventaran todos esos métodos horribles de conquista, de genocidio, todos esos métodos violentos que ellos trajeron, en realidad los cultivaron y los desarrollaron como métodos de conquista colonial. El laboratorio fue la conquista de Al-Ándalus, la conquista que hubo, esa guerra de conquista que hubo, que duró varios cientos de años, en la península ibérica, de la monarquía cristiana castellana que se expande por la península hacia los territorios musulmanes y van conquistando cada territorio y donde quiera que van conquistando los territorios, van imponiendo la civilización de la cristiandad, no del cristianismo, de la cristiandad. La cristiandad es una teología de dominación que tergiversa el mensaje originario del cristianismo a favor de los poderosos, de los ricos. Es una teología justificante de la dominación y explotación de los pueblos. Y eso se desarrolló en ese territorio que hoy llamamos Europa, que en el pasado tendría otros nombres, pero hoy le llamamos Europa. Allí se desarrolló la cristiandad. Y la cristiandad, esa civilización, en su proceso de expansión, conquista los territorios que pertenecía a la civilización musulmana en ese momento de la historia, en ese lado del Mediterráneo que hoy llamamos Europa, pero que en aquella época la civilización musulmana estaba vinculada directamente a las formaciones sociales y culturales africanas. Era parte de África.
O sea, el proceso de Al-Ándalus era parte de África y estaba tanto política como comercialmente, como culturalmente, como espiritualmente conectada con África, con la África de esa época. Entonces, la conquista de la cristiandad lo que hace es destruir esa civilización que existía allí en Europa, y hay que decirlo, era una civilización que no tenía la idea de Estado-nación, que tenía la idea de la plurinacionalidad dentro de sus estructuras de autoridad política, porque coexistían diferentes pueblos y diferentes naciones con derechos al interior de esa civilización, los judíos, los cristianos, los musulmanes coexistían de manera pacífica en esa civilización. No había una guerra de conquista, ni había una situación de conflicto, sino que había un reconocimiento de derechos y de identidad de estos pueblos y de sus tradiciones, sin que uno se impusiera sobre el otro. Esto es muy importante decirlo, porque tenemos una narrativa de la historia tan eurocéntrica que no podemos imaginar que hubiera algo mejor antes de esto, que este sistema civilizatorio de muerte que los europeos llaman la modernidad. Y tenemos esa idea de que todo lo moderno es mejor que el pasado. La idea de la modernidad es que todo presente es mejor que el pasado y todo futuro es mejor que el presente. Y es la idea como si hubiera una idea lineal de progreso y como si todo lo pasado fuera peor. Esa es una idea muy moderna, eurocéntrica, que nos han metido en la cabeza, y por eso no podemos imaginar que los pueblos y las civilizaciones de los pueblos originarios en nuestro continente, o que los pueblos de esas otras civilizaciones en otras partes del mundo pudieran tener un sistema mucho más tolerante, mucho más igualitario, mucho más comunalizante en términos de la comunidad de vida, mucho más integrado a la reproducción de la vida de la naturaleza, mucho menos destructivo de la vida que el sistema civilizatorio que tenemos hoy. Entonces, eso hay que decirlo, porque parte del giro de colonial es precisamente romper con esta idea lineal de la historia, de que todo pasado es peor, todo presente es mejor y todo futuro va a ser mejor. Y trajeron a las Américas, porque luego de haber conquistado al Andaluz es que viene el viaje de Colón. De hecho, el acuerdo que tenía Colón con la reina y el rey de Castilla era que había que esperar la caída de Al-Ándalus, el último reducto, que era Granada, para entonces pasar a eso que llamaba Colón la empresa de las Indias. Porque para Colón, y lo sabemos ya, él creía que al cruzar el Atlántico estaba la India. Él no sabía, él murió sin saber dónde estaba. Él creía que estaba en la India, en Asia. Y él lo dice en sus diarios. Si ustedes leen sus diarios, él andaba perdido. Tan perdido como que llegó a la costa de Panamá, y cuando miró el Pacífico, él dijo que él estaba en el río Ganges, en la India. Él le llamó a eso el río Ganges. Él creía que estaba en el río Ganges en la India. O sea, así de perdido estaba el tipo. Entonces, por eso es el término indio, porque él creía haber llegado, un error geográfico de Colón, él creía haber llegado a la India, y a todos los seres que él encontraba por el medio le llamaba indio. Bien, porque él creía que estaba en la India. Entonces, de ahí viene este término, porque nadie en Abiyala a esa altura de la historia se llamaba indio. Indio es una categoría colonial. Bien, había muchos pueblos en nuestro continente, civilizaciones, múltiples civilizaciones, con identidades, cosmovisiones, lenguas, etcétera, muy distintas, pero ninguno se llamaba indio.
Indio es una categoría ya colonial, impuesta por ese rol geográfico de Colón, que no sabía ni dónde estaba. Entonces, la importancia de la conquista del Andaluz es que ahí se ejercieron los métodos de conquista. O sea, ellos se traen esos métodos de conquista, se los traen a las Américas con ellos. Cuando ellos llegan a las Américas, ellos se traen esos métodos. Entonces, ahí tienes varios métodos. Lo que se llama la encomienda. La encomienda no empezó en las Américas, empezó en la conquista de musulmanes y judíos en Al-Ándalus, donde ellos sometieron a los pueblos conquistados, en este caso los judíos y los musulmanes, los sometieron a un sistema de explotación del trabajo coercitiva que se llama la encomienda, donde la gente conquistada tenía que trabajar un número de horas al día de gratis al encomendero. Imagínense ustedes, de gratis al encomendero. El encomendero eran familias cristianas que traían del norte de la península al sur, donde cuando conquistaron al Andaluz, esa gente pues, les daban las tierras y ponían a los musulmanes y judíos a trabajar de gratis para esa gente. Pero además el encomendero estaba a cargo de la conversión a la cristiandad de estos sujetos que estaban siendo colonizados y explotados. Entonces ese sistema se lo trajeron a las Américas. Y ese sistema donde un colono del norte, cristiano, blanco, europeo, llega allí y se queda con las tierras y va desplazando de las tierras a los pueblos, es un proceso de limpieza étnica. Eso es lo que eso es una forma de genocidio reconocido en la ley internacional desde hace ya como 70 años, pero es una forma de genocidio, la limpieza étnica del territorio. Entonces, ese sistema de dominación y explotación genocida hacia los pueblos se lo traen a las Américas. Entonces, en muchos lugares de las Américas se practicó el colonialismo de población, donde ellos llegaban con su familia, ocupaban el territorio por la fuerza, sacaban de allí a los pueblos originarios por la fuerza y aquellos que sobrevivían los sometían a un sistema de explotación que se llamaba la encomienda. Bien, que es el mismo sistema que pusieron allí en la conquista del Andaluz. Fíjense cómo estamos relacionados los pueblos musulmanes, la conquista de los pueblos musulmanes con la conquista de las Américas. Como antes de ellos llegar a Abiyala, ellos ya tenían métodos de conquista fabricados allá al calor de ese laboratorio que era la conquista del Andaluz. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos esas conexiones y vemos nuestros pueblos desconectados. En realidad estamos muy conectados, las historias están muy conectadas, porque los conquistadores lo tenían claro. Mientras iban conquistando al Andaluz, musulmanes y judíos iban conquistando los pueblos originarios de las Américas, iban conquistando africanos, secuestrándolos en África, llevándolos por la fuerza a ser esclavizados en Abiyala, en las Américas, y luego tiene las mujeres en Europa que las queman vivas acusadas de brujas. O sea, tienen un proceso de genocidio, epistemicidio ocurriendo al mismo tiempo, y esa gente, las élites europeas, eran las que dirigían toda esa operación en esos diferentes lugares del mundo. Y nosotros todavía en el siglo XXI andamos con estructuras de ciencias sociales y de conocimiento tan eurocéntricas que nosotros no logramos como unir los puntos. O sea, todavía seguimos mirando nuestra historia como separada de la historia de los pueblos musulmanes, de los pueblos africanos, de las mujeres en Europa que las estaban quemando vivas acusadas de brujas. O sea, mientras por acá estaban esclavizando, superexplotando pueblos, etc. O sea, todo eso estaba pasando al mismo tiempo, todo eso, entre 1450 y 1650. Entonces, esa expansión es una expansión civilizatoria. ¿Por qué? Porque en el proceso de expansión ellos trajeron una serie de métodos de conquista que era la destrucción de la civilización que se encontraban, en donde quiera que se metían, destruían la civilización que encontraban y luego imponían la suya. ¿Y cuál era la suya? La suya era el patriarcado de la cristiandad, donde las mujeres eran sospechosas de estar con las fuerzas del demonio. Por eso las quemaron vivas miles y miles,
cientos de miles, millones de mujeres en Europa quemadas vivas acusadas de brujas. Luego eso se lo llevan a las Américas, a Yayala, en la conquista de Yayala, y se traen ese sistema de quema de brujas del patriarcado de la cristiandad. Luego ellos se traen también una espiritualidad, destruyen o intentan destruir las espiritualidades de los pueblos e imponen la suya, que es esa teología de dominación que es la cristiandad, que no es lo mismo que el cristianismo. El cristianismo era una teología de liberación, pero los poderosos en Europa la agarraron, le dieron la vuelta y la transformaron en una teología de dominación. Esa teología de dominación la trajeron también a las Américas en la conquista de Abiyala. Luego traen también un sistema racial de deshumanización de seres humanos que ya lo tenían montado en Europa contra los judíos, contra los musulmanes, contra diferentes pueblos ibéricos, pueblos originarios del territorio europeo, que fueron también colonizados y se traen y fueron inferiorizados racialmente, y ese sistema se lo traen también a Abiyala, en la conquista de Abiyala. El sistema, se trae un sistema de explotación que es la encomienda, que lo acabo de explicar, que ya cuando pasa a Abiyala, la encomienda se transforma en un mercado mundial capitalista, porque ponen a la gente en formas coercitivas de trabajo a producir mercancías para ser vendidas en el mercado mundial por una ganancia. Eso ya transformó el sistema económico mundial porque crearon un sistema capitalista, que todavía estaba como en gérmenes en Europa, todavía eso no estaba allí consolidado. Europa vivía todavía en un sistema feudal, en un sistema medieval feudal, y se transforma con la conquista y la expansión a las Américas, que crean entonces un nuevo sistema económico capitalista, porque toda la gente que ellos esclavizan y que someten también al sistema de la encomienda, toda esa gente está produciendo a través de un trabajo coercitivo que el colonialismo impone por la fuerza, producen mercancías para vender por una ganancia al mercado mundial, y ahí comienza el mercado mundial capitalista. Bien, es decir, ellos se traen un sistema civilizatorio. No fue solamente un sistema económico que se produce al calor de la conquista de Abiyala, sino que se traen todo un sistema civilizatorio que ellos tienen montado por allá. O sea, que es racista, que es patriarcal de la cristiandad, que es la teología de la cristiandad, de dominación, que es la Inquisición y sus torturas y sus matanzas. Ellos se traen todo ese sistema civilizatorio que tenían montado, se lo traen hacia Abiyala y lo imponen a los pueblos, destruyen las civilizaciones que se encuentran e imponen la suya. Y ese es un proceso que entonces plantea que lo que estamos viendo no es, y aquí me distancio de la izquierda eurocéntrica, la izquierda marxista eurocéntrica. No me refiero a Marx, me refiero a los seguidores, a los marxistas del siglo XX eurocéntrico, porque Marx era mucho mejor que ese marxismo eurocéntrico que tenemos en América Latina. O sea, es eurocéntrico no porque no es solamente porque tenga una matriz europea y sean europeos, sino que también en América Latina tenemos la colonización, no solamente de la derecha, sino también de la izquierda europea, que ha colonizado nuestras izquierdas. Entonces tenemos izquierdas occidentalizadas en su manera de ver el mundo, de pensar y de ser y estar en el mundo. Entonces operan con lógicas colonialistas, pero desde la izquierda. Entonces, siguen viendo en los conocimientos, espiritualidades, las cosmovisiones de nuestros pueblos como si fueran inferiores a la visión que ellos traen del pensamiento de izquierda europeo. Entonces, esta visión de ese marxismo eurocéntrico del siglo XX, pues nos ha hecho creer que lo que se expandió fue un sistema económico. Y al pensar eso, incurren en un grave error, porque piensan que el problema es un problema económico, de un sistema económico, que todo lo demás está bien, que lo que hay que hacer es cambiar el sistema económico y se arreglan los problemas. Y todos estos otros problemas, como por ejemplo el racismo, la dominación patriarcal, la cristiandad, todas estas cosas que metieron ahí,
los colonizadores, pues que todo eso pues va a desaparecer cuando el sistema económico cambie. Y resulta que no va a cambiar con el cambio del sistema económico. Y hemos visto que incluso no han podido cambiar el sistema económico porque el problema es que lo que estamos enfrentando los pueblos a escala mundial, no solamente de América Latina, es un sistema civilizatorio de muerte que ellos le llaman la modernidad, que ellos lo pintan como la modernidad, como un sistema emancipatorio, cuando realmente para nuestros pueblos la modernidad ha sido la muerte, la destrucción de nuestras civilizaciones, el genocidio, la muerte de nuestros pueblos. O sea, el 90% de la humanidad ha vivido la modernidad como un proceso destructivo, como una civilización de muerte. No solamente por la matanza de seres humanos, sino también por la muerte de la vida en su sentido no antropocéntrico, en su sentido amplio, porque es también la muerte de los seres vivos, de los seres vivos que nos rodean, que ellos lo ven como dispensables, que ellos lo ven como algo que pueden destruir y que la vida va a seguir como si nada, porque ellos están también colonizados por el dualismo cartesiano, que es la idea estúpida esta que piensa que la vida humana se produce y se reproduce insulados, separados, dualistamente separados de las otras formas de vida que nos rodean. Entonces ellos cada vez que hacen tecnología, siempre tienen allí la racionalidad de la destrucción de la vida porque no pueden pensar en cómo tener tecnología que cuide, que tenga los cuidados sobre la vida que nos rodea, sobre el sistema ecológico que nos rodea, sino que ellos con esa cosmovisión dualista cartesiana, que no tengo tiempo de elaborar, pero eso es una secularización del dualismo de la cristiandad, de naturaleza humano, ese dualismo de la cristiandad que pone a la naturaleza como el diablo, el demonio, como algo negativo, y frente a lo humano, en realidad es una distorsión impresionante porque los humanos somos naturaleza y los humanos para reproducir la vida necesitamos y dependemos de la naturaleza y no podemos pensar que los humanos estamos afuera y la naturaleza por allá. Ese tipo de dualismo es lo que ha llevado a la destrucción de la vida porque estamos produciendo tecnología con cosmovisión dualista occidental cartesiana que lo que hace es producir tecnología destructiva de la vida. Entonces, cuando pensamos en el sistema en que estamos, no podemos reducirlo a un tema de un sistema económico, el sistema capitalista y ya. Tenemos que ver que ese capitalismo realmente existente está producido ya por las lógicas civilizatorias de la modernidad, que son lógicas destructivas de la vida. O sea, si el capitalismo es genocida, es porque está organizado con la lógica moderna racista de inferiorizar los pueblos. Por eso el capitalismo está organizado por las lógicas civilizatorias de muerte de la modernidad. Entonces un ejemplo es el genocidio. El capitalismo es un sistema genocida porque está organizado de manera racista, que es una lógica que organiza el capitalismo, pero que es una lógica de la modernidad occidental. Es decir, el capitalismo es feminicida, es porque está organizado también con las lógicas del patriarcado de la cristiandad, que es destructivo de la vida de las mujeres. Si el capitalismo histórico realmente existente es comunitaricida, destructivo de la comunidad de vida, es porque está organizado con la lógica moderna del individuo atomizado, de la idea liberal del individuo atomizado, como si fuéramos individuos que vivimos separados unos de otros, cuando realmente la vida humana se constituye en comunidad con otros seres humanos y con otros seres vivos. Entonces la comunidad tiene un sentido cosmológico en los pueblos muy diferente a Occidente, que siempre mira al individuo como atomizado, individual, y no ve la relación de la vida de ese individuo con la vida, de cómo su vida ha sido producida en comunidad, tanto por la naturaleza como por otros. Entonces tenemos también, tenemos entonces un sistema civilizatorio que a su vez reproduce el eurocentrismo, es decir, el epistemicidio. O sea, si el capitalismo es epistemicida, destructivo de la cosmovisión de nuestros pueblos,
es porque está organizado con las lógicas modernas del eurocentrismo, de que el conocimiento europeo es superior y todo lo demás es inferior. Entonces, estoy señalando esto un poco para llamar la atención entonces, ¿de qué nos tenemos que descolonizar? Porque si nosotros hoy día se está hablando de descolonizar, pero tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. Entonces, nos tenemos que descolonizar de la división internacional del trabajo de centro y periferia, donde los países del sur estamos súper explotados por los del norte y la acumulación de riqueza se va para el norte, se va de nuestros países, se la apropian, nos roban los recursos, nos roban el trabajo. Y por eso la desigualdad que existe entre norte y sur. Entonces, eso hay que descolonizarlo. Y eso requiere de una intervención política a escala mundial, de transformación de esta estructura que es la división internacional imperialista del trabajo, capitalista del trabajo, donde unos pocos centros metropolitanos se apropian de la riqueza del trabajo y los recursos del sur global. Por otro lado, el sistema interestatal global es un sistema militar, político militar. Entonces, ¿de qué nos estamos descolonizando? Pues uno de los aspectos que hay que descolonizarse es de ese sistema interestatal global desigual, injusto. Lo podemos ver en las Naciones Unidas todos los días. Las Naciones Unidas están todo el tiempo controladas por unos poderes imperialistas que tienen poder de veto y no hay manera de que las Naciones Unidas trabajen para la necesidad de los pueblos. Las Naciones Unidas trabajan para los intereses de unos pocos países imperialistas a escala global. Entonces, lo mismo pasa con las jerarquías raciales. Son jerarquías que tenemos que descolonizarnos de eso, porque eso lo único que produce es más desigualdad, más explotación, más genocidio, más matanza, más muerte. Tenemos que descolonizarnos del patriarcado de la cristiandad, que es un patriarcado destructivo de la vida, de las mujeres y de seres humanos con diversidades sexuales. Tenemos que descolonizarnos de las epistemologías, de la forma de producción de conocimiento, de esa universidad occidentalizada que está por todas partes y está difundiendo pensamiento eurocéntrico, que es una maquinaria de epistemicidio, porque no permite y destruye todas las otras cosmovisiones como si fueran inferiores, como si fueran conocimientos inferiores. Entonces, tenemos que descolonizarnos de esa universidad, de esa academia eurocéntrica, de esa universidad occidentalizada, de esa estructura de producción de conocimiento eurocéntrica. Tenemos que descolonizarnos del ecologicidio, de tanto la cosmovisión dualista que expliqué antes, que es destructiva de la vida, como también de esta división internacional donde hay, yo le llamo ecofascismo, donde tenemos unos países que supuestamente son los países ecológicos y la basura del mundo se exporta a los países del sur para que los países del sur, a cambio de unas migajas, metan toda la basura que produce y todos los químicos que produce este sistema y sobre todo el norte global, para que eso vaya a parar a los países del sur, a contaminar nuestras vidas, a contaminar la naturaleza. Y eso está pasando mientras hablamos. O sea, eso nos tenemos que descolonizar de ese esquema. Tenemos que descolonizarnos de esas formas de producción destructivas de la vida. Tenemos que tener el buen vivir como forma descolonizadora de nosotros enfrentar la vida, la producción y reproducción de la vida, el buen vivir, que es toda una visión, cosmovisión, que requeriría otra charla explicarlo en detalle, pero es toda una cosmovisión de equilibrio entre diferentes formas de vida, la vida humana y otras formas de vida. Es una visión holística, no dualista, que ve cómo la vida humana es dependiente de las otras formas de vida, que si tú destruyes la vida alrededor tuyo, es decir, la vida de la naturaleza, te destruyes a ti mismo y destruyes todo. O sea, eso es una cosa de ABC que han tenido todas las civilizaciones antes de esta. Esta impuso esa idea destructiva, ¿no?, del dualismo entre los humanos y las otras formas de vida. Y hemos hecho de las otras formas de vida cosas, objetos,
no sujetos. Es decir, esa otra forma para descolonizarnos de esas formas destructivas que tiene esta civilización en la relación entre humano y naturaleza, tenemos que empezar a ver la naturaleza no como objetos, sino como sujetos. Sujetos que piensan, que viven, que actúan, que reaccionan, que se comunican. Y eso lo han desarrollado, esa cosmovisión con la naturaleza y con las otras formas de vida. Como sujetos la han desarrollado nuestros pueblos originarios. El mundo occidental lo único que ha hecho es cosificar, hacer de seres vivos cosas, y cuando las haces cosas, pues ya las sometes a la destrucción de la vida. Ya las estás sometiendo a destruirla cuando las haces objeto y las haces cosas. Es decir, cuando tú cosificas las formas de vida que coexisten con los humanos y las haces cosas, ya el próximo paso es destruirla, porque son cosas, son objetos. No lo ves como sujetos, como seres vivos, que son constitutivos de la vida en el planeta Tierra, y que si lo destruyes la vida en su sentido más amplio. Entonces, o sea, nos tenemos que descolonizar de eso. Nos tenemos que descolonizar de la pedagogía. Esa pedagogía cartesiana que está metido en las aulas por todos lados. Unas formas pedagógicas que están desconectadas de la vida, que centran todo aquí en el cerebro. El corazón no aparece, ¿no? Y mucho menos la práctica y la acción de cómo los conocimientos se tienen que llevar a la práctica para la vida, para la reproducción de la vida. Esas cosas no aparecen. Entonces, o sea, hay una lista de cosas. Nos tenemos que descolonizar del concepto de Estado-Nación, que es un concepto, vamos, eso es una ficción, esa idea de que hay un Estado con una identidad que corresponde de uno a uno a la identidad de la población que vive dentro de las fronteras de ese Estado. Eso es una ficción, eso no existe en ninguna parte. En todos los lugares, dentro de esos territorios estatales hay múltiples naciones, y por eso nuestros pueblos han hecho la propuesta de estados plurinacionales para romper con esa idea del Estado-Nación, que en la práctica en Abya Yala no es otra cosa que los blancos criollos que se adjudican la representación de la nación, la blanquean y inferiorizan a todos los demás. Y ese esquema del Estado-Nación es una maquinaria de dominación, exclusión, explotación, de racismo, de deshumanizar seres humanos. Entonces, para romper con eso, nuestros pueblos, ya vimos los procesos plurinacionales, cambios constitucionales que se dieron en Ecuador y en Bolivia, como propuesta de nuestros pueblos originarios para romper y descolonizarnos de esa idea de Estado-Nación y movernos hacia estados plurinacionales. Luego, la discusión de la implementación de esa constitución a la práctica, en el caso de Ecuador, eso está bastante perdido, porque hubo, vamos a ponerlo así, una traición a ese proceso desde Lenín Moreno para acá. Bien, tenemos a Lenín Moreno, tenemos luego al banquero que toma el poder después de Lenín Moreno, y ahora tenemos al Noboa. Estos son, gente que trabaja para el imperio y que han traicionado la Constitución de Ecuador. O sea, esto del buen vivir y esto de Estado plurinacional, bueno, lo han ignorado completamente. Entonces, pero estas son propuestas que nacen en nuestros pueblos como crítica a esa forma autoritaria de Estado que se impone, que viene de Europa y que se impuso por todas partes, esa forma de autoridad política que se llama el Estado-Nación. Y eso, como dije, es una gran ficción, eso no existe en ningún lado. Porque en todos lados hay múltiples naciones coexistiendo dentro de un Estado. Y si no reconocemos eso, y si no empezamos a reconocer la igualdad entre las naciones dentro de un Estado, es decir, si no empezamos a construir estados plurinacionales, volvemos a ese esquema racista, excluyente del Estado-Nación, donde los blancos criollos dominan los recursos, dominan la política, dominan todo y excluyen a todo el mundo que consideran inferiores a ellos. Entonces, para descolonizarnos de eso necesitamos otra forma de autoridad política, que es la idea del Estado plurinacional. Para descolonizarlo de la cuestión ecológica, de la destrucción ecológica de la modernidad occidental, tenemos que romper con el dualismo, volver a las formas holísticas de pensar la vida entre seres humanos y otras formas de vida, y empezar a pensar desde el buen vivir y no desde el desarrollismo, que es una forma de producción
que a su vez es destructiva de la vida, porque va como un tren sin freno, pensando que mientras más produce, más progreso tiene, y mientras más progreso, pues mejor estamos, cuando realmente lo que ha hecho esta ideología del progreso y esta ideología del desarrollo no es otra cosa que no solamente la superexplotación de la naturaleza y de nuestros pueblos, sino también la destrucción de la vida, porque no tiene los cuidados de la reproducción de la vida, no tiene tecnologías pensadas desde la racionalidad holística de nuestros pueblos, sino tiene tecnologías pensadas y producidas desde el dualismo cartesiano. Y allí está la semilla de la destrucción de la vida, porque no has pensado a la hora de producir tecnología en tener los cuidados hacia las formas de vida que te rodean, sino que con el dualismo cartesiano te has creído el cuento que los humanos podemos producir y reproducir nuestra vida separado de la naturaleza, y entonces haces tecnología pensada así y terminas destruyendo lo que te rodea, terminas destruyendo la vida en el planeta. Y por eso yo digo, estamos en un sistema civilizatorio de muerte. Entonces, he identificado aquí muchos ejes. El eje patriarcal, tenemos que descolonizarnos de ese patriarcado de la cristiandad. Nuestros pueblos no tenían patriarcado, compañeros y compañeras, eso no existía en Abiyala, eso es una imposición del colonialismo. Lo mismo en África. Por eso yo siempre recomiendo los trabajos de Silvia Marcos para Mesoamérica, por ejemplo, los trabajos de Oyeronke Oyewumi para África, que son trabajos que muestran cómo el patriarcado llega con la colonización, cómo nuestros pueblos no tenían eso. Luego ellos mismos destruyen nuestras fuentes de conocimientos de las civilizaciones que conquistan, porque queman los libros como hicieron en Al-Ándalus. Eso fue otra forma de conquista que se trajeron para acá, que es la quema de libros. En la conquista del Al-Ándalus quemaron las bibliotecas. ¿Para qué? Para que no quedara memoria de nada. Y entonces lo mismo se llevaron ese método para las Américas y quemaron los quipus en Tahuantinsuyo y quemaron los códices en Mesoamérica. Entonces, en la civilización, tanto maya como azteca, como los códices los queman. Entonces, nosotros no sabemos cómo nuestros pueblos llegaron a producir un conocimiento tan avanzado en la época, porque han quemado los códices. Sabemos que estas cosas funcionan, sabemos que estas cosas, que el calendario maya, por ejemplo, era el calendario más preciso del planeta Tierra a la altura de 1492, pero no sabemos cómo nuestros pueblos llegaron allí, porque han quemado las bibliotecas, el archivo del conocimiento, la destrucción de nuestro conocimiento. Entonces, bueno, digo estas cosas porque tenemos que saber de qué nos estamos colonizando, porque esto es una civilización, esto es un monstruo de 16 cabezas. En mi trabajo de descolonizar la economía política, yo identifico 16 jerarquías de dominación. Aquí he mencionado unas cuantas, pero hay un montón. O sea, la jerarquía de edad, por ejemplo. Nuestros pueblos siempre respetaron y vieron con autoridad a nuestros ancianos. No, en esta civilización moderna, los ancianos son como, bueno, dispensables. Gente que hay que meter en un asilo, gente que hay que sacar del medio porque son un estorbo. En cambio, nuestros pueblos siempre la consulta a los ancianos de nuestras comunidades, que son los sabios, son la gente que tiene la experiencia, con la cual siempre se mira con respeto a los sabios de la comunidad, a la gente de mayor edad. En cambio, en esta civilización de muerte en que estamos, los sabios, vamos, la gente de mayor edad son gente dispensable, que hay que echarlos del medio, hay que sacarlos del medio. Entonces, estamos hablando de una multiplicidad de jerarquías de dominación que esta civilización ha impuesto al mundo. Entonces, tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. Para eso tienes que identificar la cartografía del poder del sistema en que estamos. Y eso es lo que he intentado hacer aquí, mencionarles varias jerarquías de dominación que este sistema y esta civilización ha impuesto al mundo, para luego identificar de qué nos estamos descolonizando. Porque si no, hablar de lo descolonial sin tener claro de qué nos estamos descolonizando, se hace una especie de frase vacía, ¿no? Algo que, bueno, se hace moda. Hoy día mucha gente habla de descolonial, pero no saben lo que están diciendo, no saben de qué se trata lo de colonial, lo convierten en moda académica,
Hay muchos académicos ahora que se llaman decoloniales, pero cuando ven un proceso antiimperialista en América Latina, son los primeros que hacen documentos desde una posición de pseudoizquierda y aliándose con el imperio. Bien, aliándose con el imperio. El golpe de Estado de Evo Morales contra Evo Morales, ahí los ves todos aliándose con el imperio. En el caso de Venezuela, los ves todos con el imperio, contra nuestros procesos. Esa gente hacen de lo de colonial una especie de moda académica y le quitan, y lo despolitizan y le quitan todo el contenido que yo siempre digo, mira, esa civilización que yo he nombrado aquí está materializada en el sistema imperialista mundial. Es decir, el racismo que produce genocidio, el patriarcado que produce feminicidio, el dualismo cartesiano que produce ecologicidio, el capitalismo que explota y superexplota a los pueblos, el sistema comunitaricida producido desde el individuo atomizado, todas esas lógicas de dominación está producida por esta civilización, y esta civilización no es una cosa abstracta, está materializado en el sistema imperialista occidental. Ese sistema imperialista es el que impone estas lógicas al mundo. Y por eso yo siempre digo, todo decolonial, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Si nosotros no tenemos claro eso, estamos perdidos. Porque entonces ahí aparece un feminismo imperialista, aparece un ecologismo capitalista imperialista, aparece incluso hasta antirracista, hasta anticapitalista, proimperialista, financiado por agencias de inteligencia de los Estados Unidos, por la USAID en las embajadas americanas en América Latina, financiado por el mismo imperio, porque este imperio es perverso. Es decir, este imperio produce todas esas patologías que hemos estado hablando aquí, todas esas opresiones múltiples, y luego son los mismos que luego vienen y financian la oposición a las mismas patologías y opresiones que ellos producen. Es una cosa perversa, y lo hacen porque ellos quieren domesticar la oposición a las jerarquías de dominación múltiples que he mencionado aquí de su sistema civilizatorio. Si ellos domestican la oposición, entonces nunca va a haber un cambio sistémico, porque ellos van a lograr que la gente ellos lo que quieren es que si tú luchas contra el racismo, pues tú luchas desde tu esquinita por migajas dentro del sistema. Si tú luchas por el feminismo, pues tú luches por los derechos de la mujer por migajas dentro del sistema, que no te plantees una coalición de todos los oprimidos de manera antisistémica, antiimperialista, contra el sistema para salir de esas opresiones. Lo que hacen es financiar ONGs o financiar grupos que se queden por las migajas dentro del sistema y no se planteen la lucha contra el sistema. No se planteen hacer coaliciones, alianzas entre todos los oprimidos contra el sistema, sino que se planteen, pues cada cual en su esquina peleando por migajas, por lo suyo, y unos compitiendo contra otros. Y estamos en lo que llamaba la feminista negra estadounidense las Olimpiadas de las Opresiones. Porque entonces estás en la competencia de quién es más oprimido, quién tiene más derecho a reclamar esto o aquello, y en lugar de estar pensando en cómo nos unimos todos los oprimidos para luchar contra esa civilización de muerte que está materializada en un sistema político, económico, militar, que es el sistema imperialista mundial. O sea, ese proyecto civilizatorio que estamos criticando está encarnado y materializado en un sistema imperialista mundial. Por eso es que tenemos que ir contra la multiplicidad de opresiones, pero desde una mirada antiimperialista. Es decir, reconocemos la multiplicidad de opresiones, tenemos que todos los oprimidos de todas esas opresiones unirnos, pero unirnos ¿contra qué? Contra el sistema imperialista que produce precisamente ese sistema civilizatorio de muerte con toda esa multiplicidad de opresiones. Entonces tenemos que tener claridad. Lo de colonial no es otra cosa que una manera de clarificar de qué se trata, los problemas que vive la humanidad y para dónde vamos, cómo luchamos contra eso, quién es el enemigo, dónde está el enemigo. Si nosotros no tenemos eso claro, es muy fácil que el mismo sistema nos desvíe la atención hacia trivialidades.
porque entonces hace que el movimiento feminista se dedique a luchar por las mejoras de ese grupo sin verse en solidaridad con los otros. El movimiento ecologista lucha por lo que es dentro del sistema, por las migajas, sin solidaridad con los otros oprimidos. El movimiento antirracista lucha por mejorar dentro del sistema, pero con las migajas del sistema, por el dinero que te da la USAID o que te da la fundación que financia la CIA, pero sin pensar en cómo todos aquí, todos los oprimidos, cómo nos solidarizamos entre todos contra ese sistema, ese monstruo de 16, 17 cabezas. Entonces, por tanto, ya aterrizando en el tema de las comunicaciones, hay una jerarquía de medios también a escala mundial, donde los medios de comunicación centrales que circulan por el planeta entero está dominado por 4 o 5 corporaciones del sistema imperialista mundial, y son los que difunden los fake news, las mentiras, los que van distorsionando las cosas que van pasando en el mundo, y siempre desde el punto de vista de sus intereses, de lo que les conviene. Entonces, si nosotros si nosotros somos militantes antiimperialistas y no descolonizamos la epistemología, la manera de ver el mundo, pues no vamos nunca a cambiar nada, porque no podemos hacer proyectos de transformación antisistémico, de izquierda, antiimperialista, de colonial, con epistemología eurocéntrica de derecha. Es que no vamos a triunfar. Y eso pasa mucho por la izquierda eurocéntrica, que quiere hacer proyectos de izquierda con epistemología de derecha, con epistemologías coloniales. Y entonces ahí hay una contradicción insalvable. Y por eso terminan esos proyectos en un fracaso rotundo. Entonces, y tenemos, por otro lado, la necesidad de pensar en términos de solidaridad, en términos de lo que dicen algunos pensadores, empezando por Fanon, en términos del amor revolucionario, en términos de que los oprimidos tenemos que tener un sentido de amor revolucionario hacia otros oprimidos, tenemos que hacer alianzas transversales. Tenemos que hacer alianzas transversales para hacer un gran frente antiimperialista donde quiera que nos encontremos, que tenga allí todas las múltiples opresiones representadas y que esté allí como un programa político para acabar con esa civilización de muerte y construir un nuevo proyecto civilizatorio que sea más democrático, que sea más igualitario, que sea más epistémicamente diverso, que no sea una sola cosmovisión imponiéndose a las otras. Ese es el universalismo de Occidente, que se piensa como universal, uno que se impone como a los demás, por la fuerza o por persuasión, pero se impone a los demás, que ellos piensan que ellos son superiores, epistémicamente superiores. Ese es el racismo epistémico. Ellos piensan que sus conocimientos son superiores. Entonces ese es el universalismo. Hay que movernos hacia estructuras pluriversalistas, pluriversales, donde entre todos decidimos para qué es lo mejor para todos. O sea, el universalismo siempre dice para qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Desde ese desde ese uno, que no es otra cosa que Europa o el mundo eurocéntrico. Nosotros nos tenemos que mover hacia estructuras distintas. No podemos volver a reproducir ese esquema del universalismo, del uno que se impone a los demás por la fuerza o por persuasión. Tenemos que hablar de pluriversalismo, de entre todos construimos para todos, que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para todos. Esa es la estructura con la que tenemos que movernos. No podemos pretender que todos los que estamos en un frente de lucha antiimperialista tengamos la misma cosmovisión o tengamos la misma espiritualidad o la misma forma de ver el mundo. Van a haber diferencias, pero esas diferencias las tenemos que respetar, porque esas diferencias son parte de ese mundo pluriversal que se va construyendo, donde un mundo donde todos los mundos sean posibles y se haga imposible. Aquí estoy parafraseando un poco los zapatistas, donde ellos dicen un mundo donde otros mundos sean posibles, pero yo digo, para que sea posible se tiene que hacer imposible por eso digo un mundo donde otros mundos sean posibles y se haga imposible, porque estamos en un mundo donde los otros mundos son imposibles y solamente es posible. ¿Ves? En ese estamos.
Entonces, ¿hacia dónde nos movemos? Pues nos tenemos que mover hacia un mundo donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible. O sea, ese es el movimiento de un mundo donde solamente un mundo es posible y todos los demás los declaran imposibles, los inferiorizan, los machacan, los exterminan, a un mundo donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible, porque no vas a poder hacer ese otro mundo posible sin que este se haga imposible, porque este te va a ser imposible la creación de un mundo donde otros mundos sean posibles, ¿ves? Entonces, este mundo es ese mundo, esa civilización de muerte que es la modernidad occidental, que yo le llamo, a riesgo de sonar ridículo, yo le llamo un sistema mundo, porque es un sistema mundial que colonizó a todo el mundo, que destruyó todas las civilizaciones, que ahora la civilización de ellos se ha hecho planetaria, ¿bien? Y que sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial. Yo uso una frase larga, así, para poner en la mesa lo que está en juego. Entonces, volviendo a las comunicaciones, nosotros en el mundo de las comunicaciones tenemos un problema, y es que tenemos un sistema donde solamente 5 o 6 corporaciones a escala mundial del planeta son los que llevan y traen las mentiras, el fake news, la mirada desde los intereses, desde los intereses de ellos, y todo lo demás queda fuera de los circuitos de comunicación o queda limitado a ciertos espacios. Ellos son los que tienen capacidad global de poder meter sus narrativas mentirosas a todo el mundo. Entonces, para descolonizarnos de eso, los pueblos tenemos que construir comunicación en red. Cuando digo comunicación en red, es que tenemos que tener mecanismos de comunicación que sean transversales y que crucen fronteras. O sea, que hayan proyectos de comunicacionales de los pueblos que tengan la visión antiimperialista, crítica de este sistema civilizatorio de muerte, que tenga allí la visión de la afirmación de la vida como criterio central del nuevo proyecto civilizatorio que queremos construir, que tenga allí el pluriversalismo, que tenga allí la idea de estados plurinacionales, la idea del buen vivir, la idea de la descolonización, la creación de nuevos sentidos que afirmen la vida a escala planetaria, que acaben con la explotación de la naturaleza y de los seres humanos, que creemos que crea otro mundo posible. Y entonces eso, desde ahí, tener sistemas de comunicacionales, de radio, por medio de internet, por diferentes mecanismos, que podamos ser transversales y transnacionales, que no se queden limitados a un Estado-nación o a una comunidad dentro de un Estado-nación, sino que entrando en red podamos comunicar nuestras verdades a escala global. Y además necesitamos una colaboración con los países que se están articulando como países antiimperialistas. Es decir, tenemos que también entrar en comunicación con procesos antiimperialistas, con países que tienen ya recursos, mayores recursos, ¿no? Que a escala estatal, con el cual podamos también entrar en diálogo transversal para crear comunicaciones que pongan en cuestión los relatos hegemónicos del imperio. Entonces, eso necesitamos, en ese sentido, necesitamos una producción en red que articule los diferentes proyectos comunicacionales de nuestros pueblos. Y en eso tiene que haber también, o sea, tenemos que de alguna manera comunicar también, no solamente entre los pueblos y las comunidades, sino también entre aquellos lugares que ya están produciendo porque tienen recursos estatales, como el caso venezolano, que tiene Telesur. Entonces tenemos que entrar en diálogo con el ALBA, con Telesur, que son espacios con los cuales se puede establecer un tipo de contacto, comunicación que permita que estas redes circulen la información y que no se queden boicoteadas en una esquina, ¿no?
y no lleguen a más gente. ¿Qué es lo que intenta siempre el imperio hacer? El imperio no solamente es que comunica, es que descomunica y es que también desconecta, porque busca cómo las narrativas de los pueblos no salgan, se queden allí aisladas. Y eso requiere de un combate comunicacional que tenemos que hacer para que estas cosas, puedan salir de las esquinas donde cada uno está luchando. Pues todos luchamos desde lugares locales, pero tenemos que poner esos lugares locales en una especie de luchas translocales, en el sentido de poner diferentes localidades en comunicación y que sea pluriversal la comunicación. Es decir, que los diferentes relatos, los diferentes pueblos queden allí representados. Lo que esté pasando en diferentes partes de Abya esté allí comunicado. Pero también podernos comunicar con otras redes que existen en otras partes del mundo. O sea, no solamente en Abya, también están varios medios de comunicación alternativos que existen, por ejemplo, en Medio Oriente, en África, en diferentes lugares, con los cuales también deberíamos entrar en red. Y hay algunas, por ejemplo, Al Mayadin, que es un medio de comunicación en el Líbano muy importante, se publica como en 4 lenguas, incluyendo castellano. Y las personas que manejan Al Mayadin en español son personas que conocen muy bien América Latina, conocen Abya Yala, conocen los pueblos, con los cuales se pudiera establecer comunicación directa con ellos y también comunicar a escala mundial, tanto lo que ellos producen, por ejemplo, Al Mayadin es la fuente más importante que hay ahora mismo informando lo que está pasando en Palestina y en el Líbano. O sea, y está asentada en Beirut, en la capital del Líbano. Están ahora mismo pasando un momento difícil porque el Estado colonialista, racista de Israel está bombardeándolo. De hecho, la corresponsal de Al Mayadin, Wafi Ibrahim, en español, de Al Mayadin en español, le acaban de volar el apartamento donde vivía, el edificio. Se lo volaron. Ella, por suerte, sobrevivió al ataque porque no estaba allí. Pero mientras hablamos, esto está pasando en el Líbano. Están ahí, ahora viene el Estado sionista racista de Israel a hacer lo mismo que hace en Gaza, ahora hacerlo en el Líbano. Entonces, pues voy a ir cerrando, pero yo creo que tenemos que también reunirnos no solamente para comunicar en red, sino también deberíamos tener seminarios puntuales cada cierto tiempo para también afinar los contenidos. O sea, los contenidos de qué es lo que nosotros queremos transmitir, cuál es el proyecto de liberación, cuál es el proyecto político de cada cual, y poder transmitir lo que nos une. ¿Ves? O sea, cómo el proyecto de liberación de los pueblos no va a ser el mismo en el Líbano que lo que puede ser en el sur de México, lo que puede ser en otros lugares. O sea, hay una diversidad de experiencias, de cosmovisiones y de experiencias también histórico-sociales de tipo imperialista y colonial. Entonces, las luchas no van a tener necesariamente las soluciones, no van a ser las mismas, pero sí tenemos en común un proyecto de la construcción de un nuevo sistema civilizatorio que puede ser pluriverso, un pluriverso de diferentes soluciones al mismo problema, porque todos tenemos el mismo problema, que es el sistema civilizatorio de muerte que se nos ha impuesto por la vía de la expansión colonial europea y que hasta el día de hoy está ahí, vivito y coleando. Entonces, ese problema lo compartimos a escala mundial con todo el mundo. Ahora, las soluciones tienen que pasar por procesos diversos, porque no tenemos las mismas cosmovisiones, ni tenemos las mismas experiencias histórico-sociales, ni experiencias de imperialismo, de colonialismo, o sea, son muy diversas, entonces va a haber soluciones diversas a un mismo problema. Eso lo tenemos que tener clarito, porque en el momento que venga uno y diga, la solución es esta, y la imponga a los demás, estamos otra vez en el socialismo eurocéntrico del siglo XX, que decía, bueno, el socialismo y este modelo es el que va a solucionar todo. Y entonces se convertía en otro proyecto universalista, uno que decide por todos que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para todos. Y eso es muy colonial, eso no tiene nada que ver con una visión descolonizadora, que lo descolonial tiene que pasar
por lo pluriversal, por lo plurinacional, por el buen vivir. Tiene que pasar por la descolonización de todas esas diferentes jerarquías de dominación que se nos han impuesto. Y paro aquí. Muchas gracias. Le agradecemos, Ramón, su tiempo y también decir, digamos, que vamos en la línea que usted plantea respecto de cómo juntarnos los periodistas y poder ir repensando no solo los términos, sino las prácticas. O sea, la idea de este taller es una excusa para poder conocer a otros compañeros que están seguramente en Abya Yala o en otros continentes y que podamos ir comunicándonos a través de este proceso que va a tener un mes y medio más o menos. Y ahí poder ir repensando esta cuestión de que quizás nos han enseñado en la facultad o nosotros lo vemos en los medios respecto de quién tiene la primicia, de que si tengo yo la noticia o el contacto no te la puedo pasar a vos, y creo que entre los medios comunitarios o en los medios descoloniales, esa parte la tendríamos que ya tener trabajada, como que no podemos seguir trabajando desde la individualidad, ¿no? Pensando así de manera egoísta, sino que como además llegamos a pocas personas, cuantos más seamos los que podamos difundir determinada noticia o problemática, vamos a poder romper con ese cerco. Y esto voy en línea de lo que iban preguntando en YouTube respecto de, primero si nos podría explicar el concepto de colonialidad, descolonialidad, así como para que podamos comprender. Y después hubo una situación que usted mencionó respecto de las formas en que el imperialismo o Estados Unidos o los países del primer mundo tienen de generar propaganda o de generar noticias falsas sería, ¿no? Entonces quizás puede dar el ejemplo que usted quiera, o quizás también el hecho del candidato de Ecuador, como un modus operandi, ¿no? Porque quizás muchas personas que somos de pueblos originarios o campesinos a veces tampoco podemos identificar esas formas finitas que tienen los medios hegemónicos o que tiene el... Yo recuerdo que alguna vez usted explicó que existía una, como una oficina donde se pensaban estas cuestiones para desinformar, ¿no? Lo dejo ahí con estas inquietudes y luego ya retoma a mi compañera Clau para leerle el resto de las preguntas. Sí, mira, por ejemplo, el Pentágono. El Pentágono de los Estados Unidos tiene oficina con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares dedicado a desinformar, dedicado a fake news. El Pentágono de los Estados Unidos. Y ellos compran periodistas, compran a través de esas corporaciones de medios de comunicación, difunden todas estas mentiras y es una maquinaria de producción de mentiras, esta oficina. Y la tienen ahí precisamente para que el relato de ellos, de sus intereses, por supuesto, del interés de los países imperialistas, el interés de las grandes transnacionales, de las corporaciones transnacionales y del Pentágono, del aparato militar del imperio, pues sus narrativas queden como las narrativas verdaderas. Si tú miras la prensa y tú te pones a leer las mentiras que dicen sobre Palestina hoy, pareciera como el mundo al revés. Mira, es como las películas, te voy a poner de otra manera. ¿Te acuerdas de las películas de vaqueros? Esas películas de Hollywood. En esas películas siempre aparecían los cowboys, los vaqueros, que eran hombres blancos, y ellos venían y siempre ponían a los indígenas, a los pueblos originarios, como los violentos, y los vaqueros como las víctimas. O sea, el mundo al revés. Los pueblos defendiendo su territorio de la conquista de estos blancos europeos que venían a matarlos para quedarse con las tierras, en ese colonialismo de población. Y entonces en Hollywood te pintaban todo al revés, que los violentos eran los indígenas y que lo que hacían los otros era defenderse. O sea, eso ya, esa maquinaria de fake news, de los poderosos victimizarse, es uno de los mecanismos por excelencia que siempre han usado los medios de desinformación masiva y los fake news. Fíjense cómo Israel siempre se ve a ellos como las víctimas. Y entonces a través de victimizarse justifica un genocidio. ¿Te fijas? Y fíjate cómo el genocidio que estamos viendo hoy en Palestina es un genocidio que ese mecanismo de
de dominación colonial, del colonialismo de población, empezó en la conquista del Andaluz. Ahí empezó, cuando empiezan a las familias que venían cristianas del norte, se les daba las tierras, le quitaban las tierras a los pueblos conquistados, y entonces exterminaban por la fuerza, o sea, a todos los que estuvieran seres humanos en el medio, y los que sobrevivían los ponían a trabajar forzadamente en la encomienda que yo expliqué. Y ese es el colonialismo de población, que lo puedes ver en toda la historia de expansión colonial europea de los últimos más de 500 años. Y lo vemos en Palestina. En Palestina es ese el modelo. El modelo es un Estado racista colonial que va y se queda con las tierras, sacando a la gente por la fuerza, la limpieza étnica del territorio. Y eso empezó en el sistema del colonialismo de población moderno, empezó en la conquista del Ándalus y luego pasó a Viayala. Luego se la llevaron para Viayala y luego se la han llevado a diferentes partes del mundo. Y eso que estamos viendo en Palestina hoy no es otra cosa que una repetición de ese esquema colonialista, donde judíos europeos, fíjense, no son judíos de otras partes, europeos, llegan allí y por la fuerza sacan a los palestinos de la tierra y llevan un proceso de 75 años donde poco a poco van quiteándole las tierras por la fuerza y van exterminando a la población hasta que ellos poco a poco, estos judíos blancos europeos, se van quedando con las tierras de los palestinos. Y eso es un proceso violento, porque la manera como lo hacen es limpieza étnica. ¿Y qué es limpieza étnica? Matar a todos los pueblos originarios que se encuentran de frente para entonces ellos quedarse con las tierras. Y eso es lo que estamos viendo en Gaza. ¿Ves? Pero esas conexiones, nosotros como descolonizadores, tienen que estar en los medios de comunicación explicados para conectar con nuestras historias también, porque muchas de esas historias que estamos viendo en Palestina, bueno, es una repetición de historias que han pasado en Aviala ya. Y entonces tenemos que empezar a desenmascarar este tipo de narrativas que nos imponen, que es que los palestinos son violentos. Las películas de los vaqueros, los violentos son los pueblos que están siendo exterminados, ellos son los violentos. Los que vienen a exterminar son pacíficos, se están defendiendo. Israel tiene el derecho a defenderse. No, Israel no tiene ningún derecho a defenderse, porque es un Estado colonialista, racista y que practica genocidio. Entonces no podemos estar justificando ese Estado en su violencia, porque su violencia no es defensiva, es ofensiva. Es la exterminación del pueblo para quedarse con sus tierras. Y lo están haciendo no solamente en Palestina, están expandiéndose por otras partes de los países árabes que tienen de vecinos. Fíjense lo que están haciendo ahora en el Líbano. Ahora se han metido en el Líbano. En el Líbano se han metido ya varias veces, pero ahora se han metido nuevamente estas últimas dos semaemos Entonces, están haciendo barbaridades. Entonces, llamo la atención a que como medios de comunicación, nosotros tenemos que también tener contenidos que aclaren lo que está pasando en el mundo desde una mirada descolonizadora. Y que esa mirada al mismo tiempo, al ser descolonizadora, ya destruye la narrativa hegemónica, que es un cuento de hadas lo que hacen. Entonces, usted mira lo que dicen de Israel y Palestina, y es lo mismo de las películas de vaqueros de Hollywood. Los palestinos son los violentos y los genocidas son los pacíficos que se están defendiendo. ¿Se fijan? Y lo mismo en las películas de Hollywood. Los indígenas son los violentos y los cowboys, o sea, los vaqueros blancos que vienen a conquistar y a hacer genocidio, los genocidas, pues son los que están defendiéndose y son los pacíficos. Entonces, esto es el mundo al revés. Y ahí tienes la mirada de supremacía blanca imperialista. Porque tenemos que entender también que el imperialismo es un sistema no solamente económico, político, cultural, mediático, etcétera, sino también un sistema racial, porque pone allí a blancos de origen europeo como las razas superiores. Y todo lo que ellos digan y hagan está justificado, porque ellos son los humanos y los demás son subhumanos, no humanos, bárbaros, salvajes, animales, etcétera. Entonces, esa narrativa hay que acabarla. Fíjense que la retórica de las élites judías europeas que dominan ese Estado de Israel, ese Estado colonialista, la retórica que usan para justificar el genocidio palestino es que ellos son animales. Es que los palestinos son animales. Y los animales son seres violentos. Y como seres violentos, pues hay que exterminarlos.
hay que aplicarle la violencia más brutal. Y esa es la justificación, que son animales. Es que lo dicen abierta y descaradamente. Entonces, ahí se está defendiendo nuevamente los países imperialistas que han hecho este tipo de cosas toda la vida, pues están ahora defendiendo nuevamente lo mismo de siempre. Entonces, tenemos que, eso lo pongo de ejemplo porque hay muchos fake news que se está difundiendo sobre lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, o en Venezuela. Ese es otro ejemplo. En Venezuela las fake news son increíbles. O sea, Venezuela ganaron las elecciones limpiamente y la cantidad de mentiras que dicen por la prensa y todo eso es impresionante. Y claro, ¿por qué? Porque en Venezuela ellos quieren la riqueza de ese país, ellos quieren el petróleo, ellos quieren las minas de oro, ellos quieren todos los minerales para la industria armamentista americana. O sea, Venezuela es un país rico, muy rico en todas estos recursos. ¿Y qué hace? Pues el imperio quiere meterle a mano a todo eso. Y el impedimento que tiene es que hay un gobierno antiimperialista, soberanista, que no permite que vayan ahí a hacer lo que les dé la gana. Eso es todo. Y entonces, bueno, paro aquí. Bueno, en línea de lo que venías comentando acerca de las fake news, acá estaban preguntando cómo hacer frente a las redes sociales justamente y a las fake news. Pero también tenemos otras como, ¿cómo analizarías vos la forma del trabajo en cuanto a la comunicación que realizan los gobiernos progresistas de las últimas décadas? Y si querés te leo una más, que sería ¿qué enfoque debemos dar a las tareas comunicacionales para poder llegar a una descolonización de la población de nuestros medios? Y quería pedir disculpas a las personas que estaban levantando la mano, que no le vamos a poder abrir el micrófono porque se nos está haciendo un poco extenso, por eso habíamos puesto de decir las preguntas mediante el chat, así que solo aclarar eso por el momento. Ahora te dejo la palabra, Ramón. Pues mira, yo lo de gobierno progresista, yo creo que hay que hacer como un análisis cuidadoso, porque ¿a qué nos referimos? Para mí, un gobierno progresista tiene que ser antiimperialista. O sea, el gobierno progresista que no lo sea, pues para mí ya deja de ser progresista. O sea, vamos, que esas definiciones yo las veo un poco problemáticas porque se amalgaman gobiernos que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, tenemos que tener claridad sobre cuáles son realmente los gobiernos revolucionarios, los gobiernos antiimperialistas, y distinguirlos de aquellos gobiernos que no son antiimperialistas. Por ejemplo, mira el gobierno de Chile, que dice que es de izquierda, este señor Boric. Pero cuando tú miras todo lo que hace este señor Boric, sigue con la militarización y la represión contra los pueblos mapuche. Sigue con la represión y militarización de los mismos movimientos que lo pusieron en la silla. Lo primero que hace es nombrar un ministro de Economía que es un declarado neoliberal. Cada vez que va a un foro internacional va pidiendo a los pueblos, a los gobiernos de América Latina que se unan a Estados Unidos y la OTAN en la guerra en Ucrania contra Rusia. Cada vez que va a un foro internacional va atacando a Venezuela, va atacando a los países antiimperialistas. O sea, cuando tú miras, tú dices, pero de izquierda que tiene, no tiene nada de izquierda, lo que tiene de izquierda es el bla, 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 porque en realidad es un gobierno de derecha y es un presidente de derecha, es un presidente proimperialista, o sea, y que se ha colado ahí como si fuera de izquierda, y en realidad no lo es. Entonces tenemos que tener criterios para nosotros también evaluar cuando un líder te está diciendo una cosa pero hace otra. O sea, y este Boric se vende como de izquierda y en realidad no tiene nada de izquierda. O sea, no tiene nada de progresista ni de izquierda. Este es un tipo de derecha. Y ha seguido la política de la derecha chilena pinochetista de toda la vida. Fíjense cómo se ha quedado con la constitución pinochetista. Ni siquiera apoyó el proceso de cambio constitucional. O sea, este señor es de derecha, punto. Entonces, hay que tener cuidado con estas categorías y tener criterios para saber que no todo lo que brilla es oro, para usar ese refrán. No todo lo que brilla es oro. O sea, hay gente que
que se hace pasar por una cosa que no es. Y entonces esas cosas hay que tenerlas también claras. Y hay una pseudoizquierda latinoamericana, le llamo pseudoizquierda porque cada vez que llegan al poder vienen prometiendo villas y castillas, y cuando llegan al poder vuelven y repiten todo el esquema neoliberal, todo el esquema racista, todo el esquema de toda la vida de la derecha. Y entonces termina siempre, y ahí esto es un tema de debate, si ustedes se fijan, siempre que vienen gobiernos de extrema derecha fascista, por allí pasó un gobierno de pseudoizquierda que le puso la alfombra para que llegaran. Y entonces, eso es, hay una correlación entre gobiernos tibios de la pseudoizquierda y el triunfo de la extrema derecha fascista en las siguientes elecciones. Fíjense que cada vez que tiene el triunfo la izquierda de la extrema derecha fascista, fíjate cómo por allí pasó un gobierno tibio de estos tipos Boric, de pseudoizquierda, que son más de derecha que de pseudoizquierda, y claro, la gente al final le vota al original, no a la fotocopia. O sea, la gente termina votando al original, a la extrema derecha. Si tú pones un gobierno que se llama de izquierda, pero hace política de extrema derecha, pues no te sorprenda que en las próximas elecciones gane de verdad un partido de extrema derecha, porque es que ese gobierno es la fotocopia, no es el original. Entonces la gente termina votando al original, porque tú no has hecho nada que transforme ni la realidad sociopolítica y económica de tu país, ni tampoco has hecho nada por cambiar la conciencia y la subjetividad de la gente. Lo que has hecho es seguir fomentando lo mismo. Entonces, si la gente no cambia de chip y tú no has hecho nada porque cambie, porque has hecho más de lo mismo, pues en las próximas elecciones no te sorprenda que venga Milei. O no te sorprenda que gane Bolsonaro. O no te sorprenda que en las próximas elecciones en Chile aparezca otro tipo de extrema derecha ganando las elecciones, otro pinochetista. O sea, no nos sorprendamos de esas cosas. Entonces, tenemos que tener en ese sentido, por eso la palabra progresista a mí me causa un poco me asusta un poco, ¿no? Porque estamos amalgamando cosas que no coinciden. El gobierno de Venezuela no tiene nada que ver con el gobierno de Boric. Entonces no podemos decir que es que son progresistas, no. El gobierno de Boric es de derecha, el gobierno de Venezuela es antiimperialista y de izquierda. Entonces hay que distinguir las cosas. Que eso no quiere decir, oye, que no quiere decir que no tengamos crítica a gobiernos de izquierda, antiimperialistas, pero las críticas se tienen que hacer dentro dentro del proceso revolucionario, no para destruir, sino para mejorarlo. ¿Entiendes? Como decía Fidel Castro, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. En otras palabras, todas las críticas al interior de la revolución para mejorarla, bienvenidas sean. Lo que no podemos permitir ni hacer es que es el tipo de crítica que viene a destruir, que viene a ponerse del lado del imperialismo, que viene a destruir para que el imperialismo vuelva regrese otra vez al país. Y ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, tenemos que tener también un criterio, porque alguna gente se presenta también como crítica, pero en realidad vienen a destruir, no vienen a hacer una crítica positiva para mejorar. Entonces, digo eso porque yo no me opongo a que hayan críticas a los procesos revolucionarios. O sea, hay críticas que hacer, hay errores que se cometen, hay problemas, pero no caigamos en la ingenuidad de que cualquier crítica es bienvenida, porque hay críticas que vienen, vamos, con mala voluntad, que viene con la idea de destruir y con la idea de que el imperialismo regrese. Entonces hay que sacar el grano de la paja en ese sentido. ¿De qué país yo soy? Por ahí pregunta alguien. Yo soy puertorriqueño. Yo vengo de una colonia del Imperio Americano, que todavía al día de hoy es una colonia. Muchísimas gracias, Ramón, por tu presencia acá. Les volvemos a decir, desafortunadamente por el tiempo,
No podemos darle el micrófono a quienes están pidiendo que así sea. Tenemos programado también por el asunto del techo que estamos usando de Zoom, pues estar por acá máximo 2 horas. Y bueno, todavía nos hace falta dar algunas indicaciones. Hay algunas preguntas, pues bueno, te devuelvo el micrófono para que, bueno, te agradecemos por haber estado aquí, Ramón. Muchas inquietudes levantó tu participación. Y bueno, fue una participación muy importante para de aquí en adelante continuar con temas muy puntuales sobre periodismo descolonial. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Mira, tomen todo lo que dije como también cosas a debatir y a discutir. O sea, yo tampoco tengo todo ahí, vamos, no tengo la verdad así por la manga. O sea, hay muchas cosas que se me escapan, hay muchas cosas que tenemos que construir en comunidad. Y que bueno, yo creo que algunas de esas preguntas que se quedaron en el aire, quizás para un futuro programa, yo con mucho gusto, si recogen esas preguntas, se recopilan, yo con mucho gusto entramos en diálogo ya directo con la gente. O sea, en otro programa más adelante, con mucho gusto estoy disponible. Muchas gracias por la invitación. Sí, Ramón, Ramón, acá. Te leemos un par más para ir no, cerrando. perdón. Yo por ahí, como él ofrece la posibilidad de hacer un diálogo con las personas, y también en el YouTube me pedían, ¿no?, el contacto del profesor, quizás podemos dejar para el final, digamos, del proceso, para que él vuelva a conectarse, y como hay todos los que continúan hasta ese momento, ya abrir micrófono y que cada uno pueda reflexionar, además de pasarle estas preguntas, ¿no? Quizás si él no tiene problema, podemos hacerlo así, porque son varias las preguntas que quedan. Y todavía Marlene tiene que decir las indicaciones y demás. No sé qué les parece. De acuerdo. Bueno, alguna duda que se planteaba aquí es si dentro de 8 días tenemos sesión. Bueno, les hacemos la invitación para que sigan del 8 al 12 de octubre. Se realiza el tercer encuentro continental de Avia Yala Soberana, va a ser en Guatemala. Ahí también vamos a discutir sobre el tema de la comunicación descolonial, y están las redes sociales de Avia Yala Soberana para que podamos seguir en contacto con ustedes y seguir en estos temas de la comunicación descolonial, periodismo descolonial. Es del 8 al 12. Y entonces, por esta razón, por este encuentro, la siguiente semana no hay sesión, la reanudamos hasta el viernes 18 de octubre. Y el viernes 18 de octubre tenemos la participación de María Teresa Juárez, es una periodista mexicana. Está ella en la Ciudad de México, es integrante del colectivo Periodistas de a Pie y tienen un medio y forma parte de un medio muy importante en México que se llama Pie de Página. María Teresa Juárez nos va a compartir el tema feminismos y periodismo decolonial. Entonces, esa es la sesión para el próximo viernes 18 de octubre, que es cuando reanudamos. Sobre esta reflexión que les pedimos, que es una reflexión que va a ser un insumo para la construcción colectiva de esta guía práctica de periodismo descolonial. Ustedes tienen toda la semana, porque bueno, sí hay que pensarle un poco en su propuesta, en su participación, y entonces les pedimos que lo hagan llegar un día antes de la siguiente sesión. Entonces, en este caso, bueno, la siguiente sesión es hasta dentro de 15 días, entonces ahora se extiende por esta única ocasión se extiende este plazo. ¿Sale? ¿Algo más que tengamos pendiente que comunicar, Clau y Noé? Y si no, pues ya vamos cerrando por
Mira, por asunto de tiempo. quiero decir una última cosa porque veo algunas preguntas que se hacen. Yo tengo un libro que está publicado por la editorial ACAL que se titula De la sociología descolonizadora al nuevo antiimperialismo decolonial. Ese libro, publicado por la editorial ACAL, yo ahí discuto muchas de las cosas que he presentado esta noche con más detalle, para aquellos que estén interesados en darle seguimiento a la discusión. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Entonces, Clau, Noé, ¿alguna otra No, cosa? no, por el momento no, solo invitarlos para la clase siguiente y bueno, el que quiera participar, ya sea cubriendo o no esto del encuentro que se va a realizar la semana que viene, también se puede comunicar mediante mail o por el grupo de WhatsApp, ahí está el número, y bueno, se puede coordinar algo para el que quiera cubrir, ¿no? Para los periodistas o medios que haya. Creo que no queda nada más por decir. De acuerdo, pues nos despedimos por esta ocasión y nos vemos el próximo viernes 18 de octubre. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde, el día de hoy. Hasta luego. Sí, agradecer a todos, obviamente, que se hayan conectado y principalmente a Ramón por esta disertación que dio. Hasta el próximo encuentro.